Bienvenidos a Agenda Mundial. En Fuerza Informativa Azteca tenemos lista la información internacional más destacada al momento. Nos llegan reportes de Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala y México. Iniciamos en Chile, donde los ciudadanos acudieron a las urnas el fin de semana para elegir presidente. Sin embargo, tras el conteo de los votos, ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% requerido, así que tendrán que volver a las urnas para una segunda vuelta electoral. Sebastián Ávila, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene el reporte desde Santiago. Te escuchamos, Sebastián. Amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde el Palacio de la Moneda, después de una jornada sin duda vertiginosa en cuanto a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Chile. La primera vuelta, porque ya se ha asegurado un balotaje, una segunda vuelta en el cual van a estar participando los dos candidatos que ya en las encuestas eran vistos como los más fuertes para poder llegar hasta esa instancia. La candidata del oficialismo, Janet Jare, por otro lado el candidato republicano José Antonio Kast. Marcan un 26,85% y un 23,92% respectivamente en resultados que no son vistos para nada de manera positiva por parte de la candidata del oficialismo, quien está llamada también a ser la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric, un trabajo que va a tener que realizar para poder alcanzar al electorado indeciso y, por cierto, también para alcanzar a aquellas personas que decidieron votar por el tercer candidato que resultó con las mejores cifras durante estas elecciones, que de manera sorpresiva resulta ser el candidato del partido de la gente Franco Parisi con un 19,71% de las preferencias. Ahí es donde está la incertidumbre y ahí es donde está también la necesidad, tanto de la candidata Jara como también del candidato José Antonio Kast, de poder lograr estos votos sin tener en consideración y sin prejuicio de que hasta el momento el candidato republicano llega con las mejores opciones para poder estar y para poder llegar al sillón presidencial al tener el apoyo irrestricto del candidato Johannes Kaiser, quien resulta cuarto en estas elecciones con un no despreciable 13,94%, y por otro lado también el apoyo por parte de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que termina entonces quinta en las encuestas. Ahí es donde entonces se van a generar estos trabajos, estos procesos sumamente intensos en lo que es esta segunda etapa de las campañas presidenciales en estas 4 semanas que nos quedan para el balotaje durante el próximo mes de diciembre. Desde Santiago de Chile informó Sebastián Ávila para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Sebastián. En Ecuador, participantes en el referéndum para allanar el camino a la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano dijeron no a la propuesta promovida desde el Ejecutivo. Diego Cuenca, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos informa desde Guayaquil. El gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, experimentó su primera derrota en las urnas porque este domingo la mayoría de ecuatorianos votaron por el no en las 4 preguntas de la consulta popular y referéndum. Eso significa que el presidente Noboa no podrá instalar bases militares extranjeras. Las organizaciones políticas no perderán el financiamiento anual de parte del Estado. La Asamblea Nacional no disminuirá el número de legisladores y no podrá crear una nueva constitución para el país. Según el Consejo Nacional Electoral, con el 98% del escrutinio, el voto por el no se impuso en las 4 preguntas. Tras esta derrota, el presidente Noboa no ha salido públicamente a dar declaraciones para aceptar los resultados. Sin embargo, usó sus redes sociales para hacerlo y sostuvo que respetará la voluntad popular. Quienes sí lo hicieron fueron los legisladores oficialistas, quienes sostuvieron que no se trata de un revés político. Soy Diego Cuenca, desde Guayaquil, Ecuador. Un país que sí aceptó la colaboración de Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado es Guatemala. Recibió $3,5 millones en equipo militar para reforzar la lucha contra las organizaciones delictivas. Mi compañera Ashley Monzón de Azteca Guate tiene los detalles. Adelante, Ashley. Hola, buen día, qué gusto saludarles desde Guatemala, compañeros en México, y es que hay buenas noticias para Guatemala. Precisamente el gobierno de Estados Unidos, tras los esfuerzos que se han realizado y esta unión que ha cooperado tanto para Guatemala como en ambas partes, se destaca una donación de $3,5 millones para Guatemala. Esto para fortalecer al ejército de Guatemala y asimismo poder fortalecer todos los mecanismos que necesitan para combatir los delitos transnacionales. Y es que se habla de elementos importantes en estas donaciones. Ellos han donado 20 lanchas inflables, repuestos y material que servirá para complementar estas labores que se realizarán vía marítima y tanto terrestre, como lo he mencionado, para combatir el crimen transnacional. Asimismo, 21 cuatrimotos, 2 camionetas, 20 lanchas inflables,
3 embarcaciones rápidas y asimismo drones y equipos especializados para interacción marítima. Cabe destacar que estos esfuerzos han confirmado que revelan la importancia de poder mantenerse en contacto con Estados Unidos y asimismo llegar a acuerdos que fortalezcan y se unan para el combate de todo el crimen. Recordemos que ya se ha destacado también por parte de Guatemala que a la fecha ya se han incautado más de 7.500 kilogramos de drogas ilícitas en el territorio nacional y esto es gracias al esfuerzo en unión con Estados Unidos. Esta es la información que tenemos a esta hora del día y yo retorno con ustedes al set principal. En México continúa el recuento de la marcha del fin de semana a la que acudieron decenas de miles para protestar en contra de un gobierno ineficiente. Pero en Palacio Nacional se dedicaron a descalificar la manifestación. Los detalles los tiene Irving Pineda de Fuerza Informativa Azteca. Irving. Así es, que fin de semana el que se vivió aquí en Ciudad de México después de una manifestación convocada por la llamada Generación Z para demandar una mejor seguridad en México, reducir la impunidad y que haya insumos médicos. Acabó con policías que cuidaban el Palacio Nacional, que es la sede del gobierno mexicano, reprimiendo a algunos jóvenes. Les lanzaron polvo para apagar incendio que incluso alcanzó a menores de edad. Esto después de una marcha que se dio de manera pacífica, que fue del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de Ciudad de México, hacia esta parte de Palacio Nacional, que es la sede del gobierno mexicano. Las demandas, pues obviamente han sido el mejorar la seguridad, el que reduzcan los niveles de violencia y que también se aclare el homicidio de un alcalde popular que enfrentaba a la delincuencia organizada, que se llamaba Carlos Manso, que lo mataron el 1 de noviembre en plena celebración del Día de Muertos de México. Esto desde ahí ha provocado que las demandas de justicia y las demandas de acabar con la impunidad aumenten en este México. Los médicos también salieron a protestar para pedir que haya medicamentos, que haya insumos médicos en los hospitales. Aquí en México los servicios médicos son sin costo. Sin embargo, en los últimos años, desde que gobernaba el entonces presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, han enfrentado problemas de abastecimiento. La movilización ha sido descalificada por el partido gobernante Morena y también por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo hizo en su habitual mañanera, lo que ha provocado que, pues, de nueva cuenta los jóvenes se molesten en este inicio de semana y cuando es un día feriado en México. Es la información de lo que se ha generado. Desde luego que será unos días de muchísima preocupación y también de movilizaciones de los jóvenes, y es la información al momento. Y en Estados Unidos ya hay un nuevo fiscal para el caso sobre interferencia electoral contra el presidente Donald Trump en el estado de Georgia. Desde Atlanta, Rafael Romo de CNN nos informa. Para empezar, es muy importante mencionar que este es el último caso penal que queda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de varios que fueron interpuestos en su contra. Y el caso que involucra a 18 acusados está ahora a cargo de un nuevo fiscal, se llama Peter Skandalakis, y él mismo ha declarado que nadie más quiso ponerse al frente del caso contra Trump. El puesto había quedado vacante después de que un tribunal de apelaciones destituyera a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, por dudas sobre su autoridad. El presidente y los demás acusados en el caso se enfrentan ahora cargos de delincuencia extracontractual por un supuesto plan que utilizaba electores falsos para anular la victoria de Joe Biden en el estado de Georgia tras las elecciones de 2020. Trump y el resto de los acusados niegan los cargos en su contra y dicen que el caso fue interpuesto por motivos políticos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo primero que el nuevo fiscal tiene que hacer es revisar toda la evidencia en el caso para determinar si aún es pertinente enjuiciar no solamente al presidente Trump, sino al resto de sus coacusados. Los históricos cargos estatales por crimen organizado fueron presentados en agosto de 2023 por la fiscal Fani Willis, quien es demócrata. El siguiente paso en el caso es una audiencia preliminar, una audiencia de estado procesal para el 1 de diciembre ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, pero los acusados, incluyendo el presidente Trump, no están obligados a asistir. Rafael Romo, CNN, Atlanta. Gracias, Rafael. Seguiremos pendientes. Eso es todo hasta ahora. Gracias por mantenerse conectado con nosotros y recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Fuerza Informativa Azteca, siempre presente.